Doctor en Economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico, profesor universitario. Su libro que será lanzado mañana en este instituto, en el CELARC, América Latina en Disputa. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias. Felicitaciones por este nuevo texto, por este nuevo libro. De nuevo, gracias. He revisado parte del libro, quisiera leerlo completo, pero debo confesar que no alcancé a tenerlo en mis manos todo para poder disfrutarlo y gozarlo. Pero sí algunos puntos que quisiera conversar con usted. En parte de la introducción usted dice, no es fácil proponer otras alternativas porque la hegemonía suele limitar excesivamente la capacidad para imaginar otras opciones. ¿Hacia dónde va entonces cuando decimos América Latina en disputa? Un poco la idea del libro es poner encima de la mesa cómo América Latina otra vez está en disputa. Habíamos pasado de las décadas perdidas del neoliberalismo a la década ganada de las revoluciones y como siempre en cualquier proceso de cambio se abre una disputa, una pelea, un combate. Y hoy en día yo creo que lo fundamental es saber cuáles son las nuevas preguntas para dar las nuevas respuestas. Las nuevas respuestas. Y eso me parece que es como la clave de esta situación en América Latina. Y la hegemonía lucha para volver otra vez a imponerse y creo que la revolución en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, lo que tiene que seguir es consolidando este tipo de alternativas y eso siempre es difícil inventar. ¿La hegemonía capitalista, la hegemonía del poder histórico? La hegemonía mundial no le va a permitir a América Latina que siga avanzando en este cambio de época y lo hace por la vía electoral, cuando falla por la vía electoral, por la vía de estabilización política, con golpes duros, golpes blandos, vía economía. Por eso no permite que América Latina siga en este ritmo de cambio de época, un nuevo sentido común. Claro, América Latina en disputa, estos países tienen la obligación y la responsabilidad de justamente pensar que estamos en el 2015 y no a principios del siglo XXI. Y eso conlleva nuevos desafíos, nuevos retos, nuevas estrategias. E insisto, las mayorías sociales hoy en día yo creo que hacen nuevas preguntas. Estoy convencido que la mayoría social en Venezuela, en Argentina, pide otro tipo de cosas que afortunadamente no eran las que pedías a finales del siglo XX. Segundo punto, no es fácil convencer a la mayoría de que realmente hay otras alternativas posibles y que sean viables. Claro, es difícil porque yo creo que lo que el neoliberalismo en la hegemonía mundial consiguió, y uno lo observa en Europa, con Grecia, con España, es que lo que mejor hace es arrebatar las alternativas. Ya lo dijo Margaret Thatcher en Inglaterra, no hay alternativa posible. Sabía perfectamente, porque lo interesante es arrebatar esperanzas, arrebatar otras posibilidades. El caso de Colombia, ¿cuántas veces nos han impuesto que no había alternativa posible? No había, y eso sucede. Y cuando uno escucha Bueno, había una alternativa posible en Colombia que era la guerra, no el camino de la paz. Exactamente, y el Fondo Monetario Internacional lo vuelves a escuchar y te vuelve a decir que no hay otra alternativa que lo que dicen ellos. El pensamiento único ha sido algo que ellos lo han disfrutado durante décadas, pero muchos países de la región le han dicho basta ya, no, tenemos otro camino, otra opción. Y se percibió con el discurso de Nicolás Maduro en la Asamblea, o de Evo Morales, o de Cristina Kirchner. Pusieron encima de la mesa que hay otra alternativa y que además es eficaz socialmente. Las políticas públicas funcionan muchísimo mejor de las políticas públicas que hoy en día no hay en Europa. Mira que a propósito de la ONU hay algo que ronda bastante en la cabeza y es cómo lograr con el mismo sistema del capitalismo salvaje esas metas, esas nuevas metas de desarrollo sostenible para el año 2030. Si revisamos, países progresistas de América Latina lograron las metas para este 2015, pero no fue el logro consensuado de todo un planeta de 190 países. Es bienvenido que las Naciones Unidas hayan escuchado este cambio de época en América Latina de estos países, porque como bien dices, Venezuela ha logrado casi todos los indicadores sociales, pero avalado desde la FAO hasta la CEPAL y cualquier otro, Bolivia o Ecuador. Y hoy en día parece que Naciones Unidas tiene un efecto contagio a favor, y el capitalismo tendrá que preguntarse a sí mismo cómo realmente llega, cómo Colombia con sus medidas neoliberales son capaces de preocuparse de la pobreza, la desigualdad, la educación pública. Lo tienen difícil por las vías del capitalismo. Hasta ahora los resultados son los que son. Y las décadas perdidas en América Latina durante buen tiempo y todavía que perduran en países como Perú, como Colombia, como México, lo tienen difícil porque las políticas... Chile. Como Chile. De hecho, hace poco la Alianza del Pacífico, los países de esa versión neoliberal, fíjate que lo primero que ellos presumen es abrir la Bolsa de Nueva York con una integración a través de bolsas financieras, porque es su centro de gravitación. Pasan, se olvidan de todo lo social, de todo lo humano. Punto 3, difícil llevarlo a la praxis, es decir, mantener esta década ganada o más décadas ganadas, por allí va la interpretación. Exactamente, yo creo que lo que siempre
los poderes internacionales plantean es la falta de pragmatismo, ¿no? El concepto pragmatismo, que siempre es muy utilizado en contra de la revolución bolivariana, de la boliviana, de la argentina. Pero yo creo que no, que creo que justamente la década ganada demuestra que se puede ser pragmático en materia social, económico, humano. Y ahora el reto está en sostener, hacer irreversible todo lo que se ha logrado. Yo creo que ahí está uno de los aspectos centrales de lo que yo denomino la década en disputa. Estos 10 años que se nos vienen por delante, con las arremetidas desde afuera, pero hay que sostener, hacer irreversible. Y cuando digo irreversible es que no hay marcha atrás. Es innegociable, y eso lo escucha uno del presidente Maduro. Precio del petróleo a 40... y en cambio las misiones se sostienen. O en Bolivia se cae el precio de las commodities del gas, o en Ecuador, y en cambio no es negociable. No es negociable la educación pública de las mayorías. Y esto es lo que realmente yo creo que es llevar a la práctica la revolución, a diferencia de lo que pasa en países como Europa, que cuando cae un poquito la tasa de ganancia, pasamos del estado del bienestar al estado del malestar, como dice Stiglitz. Esa es la gran diferencia de un camino al camino latinoamericano en este cambio de época. Uno de los obstáculos fundamentales son las llamadas cámaras de comercio, así se llamará en Colombia, Fedecámaras, es decir, todo el sistema que mueve la economía, la industria y la producción misma en manos de privados, que es el gran porcentaje en todas estas naciones, aún sigue siendo así. ¿Cómo lograr que este cambio también de mentalidad lleve a estos sectores a entender que el bienestar del pueblo no está en juego? Justamente yo creo que el sector empresarial, el sector privado debería, en vez de pedir tanto, rendir cuentas de lo que ha hecho en esta década ganada en materia productiva. La huelga de inversiones productivas en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en tantos países, de estos capitales privados deberían de un poco hacernos reflexionar. Creo que hacia adelante el gran reto, y yo lo planteo como uno de los grandes desafíos estratégicos en estos años, es justamente cómo hacer una revolución productiva, cómo repensarnos para que tengamos capacidades también de dar una base material productiva a esa nueva demanda. Hoy en día uno observa en cualquier centro comercial cómo las clases populares acuden a comprar. Y entonces tiene que ir acompañado de revoluciones productivas que justamente democraticen el aparato productivo. No nos vale simplemente con acabar aprendiendo a hacer celulares en Venezuela o en Bolivia, sino es que la capacidad de hacer celulares la tengan infinitas empresas, pequeños, medianos productores. En Venezuela tenéis una cosa que es fantástica, es el poder comunal, que tiene todavía un gran potencial productivo. En Bolivia los pequeños, los medianos. Ahí creo que está el salto cualitativo. Porque claro, aquí no vale el copiar-pegar del capitalismo de los años 70. Ya fracasaron los modelos de esa sustitución de importaciones. Justamente las revoluciones, y por eso son tan complicadas, tan complejas, es que no solo tienen que cubrir ciertos logros económicos, sino lo tienen que hacer diferente. Y ahí es donde está el reto. A veces uno escucha críticas falaces, no, es que hay que producir. Claro, pero es que quieren producir como produce la Volkswagen en Alemania, a costa de pues todas las irregularidades que hoy en día se han demostrado. Esa es la dificultad, llegar a producir de una manera diferente. Y ahí es donde está el reto, creo que de estos años en disputa para América Latina. Para América Latina, grandes retos vienen por delante. Un punto 4 que planteas, a pesar de que muchas veces minusvalorado u olvidado, es mucho menos fácil continuar prolongadamente llevando a cabo esa otra propuesta social, económica y política, siempre con el apoyo de la mayoría. Ahí hay un punto fundamental, no solamente el apoyo de las mayorías vía voto, sino también con el poder popular. Hay como una nueva sintonía entre estos procesos de cambio y esta mayoría popular, que ha ido más allá del voto, y eso es lo que creo que tiene arrinconado a la derecha mundial y a la nueva derecha regional, que se tiene que reinventar. De hecho, se tiene que reinventar, y uno lo observa en Macri en Argentina, casi no confrontando con Cristina, o en el propio Capriles en Venezuela cuando fueron las elecciones. Incluso uno, si observa a Santos, el discurso colombiano, como a veces intenta buscar esas formas de... ¿Qué dice? Yo soy de la tercera vía. Claro, yo todavía no logro entenderlo, pero eso dice. No, porque la dificultad que tienen justamente es alejarse de esa vía de la derecha tradicional, porque saben que así no sintonizan con las mayorías, con el pueblo. Y esa dificultad de la derecha es gracias a que ha cambiado el sentido común en América Latina. Es un sentido común del pueblo. ¿Qué quiere? Que haya mayor soberanía, que haya más reapropiación de los sectores estratégicos, que tenga educación, sanidad, mejores salarios. Eso me parece que es la nueva centralidad de este cambio de época. Y bien lo dice Álvaro García Linera en sus textos, ¿no? Es que estamos en un cambio de época y no en una época de cambio. Y eso es así porque hay un nuevo sentido común. Y un sentido común que yo creo que es hasta entendido por la derecha nueva en América Latina, que hay que estar muy atentos, porque ni es monolítica ni es homogénea. Se está intentando reinventar para justamente sintonizar lo que no lleva sintonizando las últimas 3 décadas. Y una cosa es que
entiendan, pero no quieran decir que lo entienden. No lo van a decir jamás, y de hecho es muy llamativo porque a veces ves titulares del Nacional siguiendo hablando con la vieja categorías, como alejándose del pueblo, pero el líder político de la derecha intenta hablar de manera distinta a lo que el propio medio de comunicación suyo dice. Y esto es llamativo porque uno lo observa en Argentina. La Nación y Clarín van por una vía, pero Macri no quiere ni hablar como habla La Nación y Clarín. ¿Por qué? Porque justamente creo que tienen la dificultad de jugar en cancha contraria. Y cuando digo cancha contraria simplemente me refiero al pueblo. No saben jugar con el pueblo y esa dificultad se nota, se percibe. Se percibe, pero sobre todo ello hay que estar muy atentos para todos estos gobiernos progresistas. Has puesto el ejemplo en el libro específicamente de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela como ejes temáticos. Y es que si no es, como lo hemos visto, por la vía del voto, de la decisión popular, buscarán otras vías, pero seguirán haciéndolo. Sí, ellos no se cansan. Yo siempre digo que el capitalismo duro es muy optimista. No se cansa nunca. Le dices que se vaya, los votos le dicen que se vaya y se quedan. Y buscan vías a veces electorales, pero cuando le falla la vía electoral, en Venezuela se ha visto, pero también en Argentina con golpes económicos durísimos, o en contra de Ecuador. Buscan vías desestabilizadoras, pero que también se dan cuenta que no aglutinan la mayoría. Y eso es importante para ellos. Ellos saben que por la vía desestabilizadoras, de guerras económicas, de golpes duros, blandos, no tienen el aval de la mayoría. Y sin el aval de la mayoría social, ellos saben que no pueden gobernar. Y esa es su encrucijada. La encrucijada es que saben que sin mayorías no pueden llegar a sostener un gobierno, más allá de que puedan intentar derrocarlos, esos intentos de restaurar conservadoramente, como dice el presidente Rafael Correa. Eso es cierto, pero también son ciertos. Y uno de los países, no solo es un caso venezolano, si uno se va a Argentina, pero se va a Ecuador, buscan como el formato Rodas en Ecuador, un chico nuevo, menos confrontativo, y la otra vieja guardia. Uno dice, no, vamos a derrocar por la vía desestabilizadora, pero en cambio saben que sin tener en la mayoría de los pueblos es muy difícil gobernar, sobre todo porque tenemos como un ejemplo demasiado reciente, que es que Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, hoy en día gobiernan con las mayorías. Y eso es lo que yo creo que incluso no entienden ni los medios de comunicación dominantes. Uno cuando lee El País de España se ríe por no llorar, porque siguen creyendo que pueden convencer a las mayorías, probablemente a las mayorías europeas, que no a las mayorías latinoamericanas, de que Leopoldo López es el factor de aglutinar democráticamente en Venezuela, cuando fue incluso declinado como candidato opositor. Ni siquiera logró pasar de las primarias. Él mismo se retiró porque sabía que era el menor dentro del arco opositor. Y esto parece que no se dice, parece que es el que aglutina un 60% de los votos. Yo creo que ellos mismos se dan cuenta que se están haciendo ciertas trampas al solitario. Al solitario. Para despedirte, nuevas reglas de convivencia para un nuevo tiempo que se abría, poniendo punto fin a una época neoliberal. Ese es parte del diagnóstico, pero nuevas reglas de convivencia en unas sociedades también muy marcadas por el consumismo. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de cultura ciudadana, ¿cómo se verá? ¿Cómo se irá dando? Yo creo que son temas que se van abriendo y es la dificultad a veces de tú decirle a las clases populares ahora no consumas. O sea, ahora tranquilícese, párese y ahora no consuma, pero claro, ellos han tenido siempre en el imaginario querer consumir como las clases altas. Y entonces yo creo que es un proceso lento en el cual todavía las clases populares están en esa fase de imitación. Imitación porque durante un siglo el capitalismo intentó vendernos que hay que consumir como los nortes en el sur. Y este patrón, yo creo que romperlo culturalmente es complicado y es parte de los retos y desafíos de la próxima década en disputa. Todo esto lo encuentran ustedes entonces en este libro, América Latina en Disputa, del doctor en Economía Alfredo Serrano Mancilla. Se lanza mañana en Venezuela. Mañana lo presentamos ¿Dónde? a las ¿Cómo? 10 de la ¿Cuándo? mañana en el Teresa Carreño, en la sala José Félix Riva. Y en el resto de América Latina. Sí, irá se presenta presentándose. luego en Ecuador, luego en Argentina, también en España, en Bolivia, así que espero que dé bastantes vueltas, pues sobre todo invitando a la gente a discutir de lo que se viene en los próximos años en la región. Felicitaciones. Gracias. ¿Este es mío? Para usted. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, como siempre, por contarnos Gracias, todos estos Tatiana. hechos, por ponernos a pensar, además, de estos retos de América Latina. Gracias a ti, Tatiana. Gracias a ti. Nosotros así ponemos punto final a esta